Bendiciones, mujeres de reino. ¿Cómo están todas ustedes? Feliz inicio de semana. Y hoy estoy muy contenta nuevamente porque estamos en estas reflexiones y lecturas de este poderoso libro de cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Hoy te invito a que me acompañes a conocer un poquito más cuando hablamos sobre la mujer contenciosa. Vamos a citar la palabra del Señor en Proverbios 27:15 al 16. Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano. Ahora bien, pregúntese a sí misma, ¿soy una mujer contenciosa? Tal vez esa pregunta es difícil de responder porque no está exactamente segura de que es una mujer contenciosa. Si revisamos la concordancia de muchas palabras que hemos escuchado en estas reflexiones, la palabra contención significa una disputa, una riña, una contienda, un espíritu peleonero, un espíritu discutidor. Son sus conversaciones con su esposo usualmente o muchas veces una pelea para ver quién ganará o logrará que las cosas se hagan a su manera. O mejor, preguntemos, ¿gana usted muchas veces? Déjeme compartir con usted que yo era una mujer contenciosa y yo ganaba a menudo, o probablemente la mayoría del tiempo, pero yo en realidad perdí a mi esposo y la vida familiar que teníamos. ¿Usted pelea con su esposo? Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Proverbios 17:14. No obstante, el mundo y los así llamados expertos en el matrimonio nos dicen que una buena pelea es en realidad bueno para el matrimonio. Hoy le digo que no lo crea. Pelear destruirá su matrimonio. ¿Hay contiendas en su hogar? Más vale comer pan duro donde hay concordia que hayan banquetes donde hay discordia. Proverbios 17:1. ¿Es usted la mujer gentil y callada de la que habla Pedro? Porque eso lo dice en Pedro 3:4. Quien es preciosa ante los ojos de Dios. ¿Son sus hijos inquietos? Pues yo te invito a que empecemos a buscar lecturas que nos ayude a ser una mujer sabia, porque eso es lo que necesitamos cuando nuestro espíritu está constantemente en contienda. Ahora bien, ¿tiene usted un espíritu peleonero? No tenga nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabe que terminan en pleitos. En 2 de Timoteo 2:23 nos hace reflexionar un poquito más. ¿Es usted una sabelotodo? ¿O tiene solamente un comentario contrario a lo que su esposo dice? Dios nos dice que si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entreguen al juez. Mateo 5:25. Manténgase lejos de la corte de divorcio. ¿Es usted respondona? Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. Tito 2:9. ¿Es usted una esclava de Cristo? Él ha comprado por precio.
entonces le debe a él y debe tratar de agradarle. Ahora que hemos visto lo que significa ser contenciosa, la palabra de Dios menciona 5 veces cuán horrible es una esposa contenciosa examinándonos. Realmente esta lectura es para que nosotros vayamos razonando y comprendiendo que muchas veces eso afecta a nuestro matrimonio, pero también afecta a nuestra vida como mujeres. Una esposa contenciosa ha tenido alguna vez una llave que goteaba hasta volverla loca. La mujer pendenciera es gotera constante, dice Proverbios 19:13. A veces requiere que alguien llame la atención a esa gotera. Tal vez un amigo o un suegro o alguien que se llena de valor para decirle que está en un error, para que su esposo lo note. Pero una vez que lo ha notado, eso es todo lo que podrá escuchar. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los hombres se mudan de sus casas y a menudo con una ramera? Proverbios 21:9 dice que esto es porque más vale habitar en un rincón de la azotea para compartir el techo con una mujer pendenciera. Fuerte la palabra de hoy, ¿verdad? Mujer contenciosa y de mal genio, de nuevo, un hombre preferirá vivir sin agua en el calor del desierto que con una esposa que lo desafía a él y a su autoridad. Más vale habitar en el desierto que con una mujer pendenciera y de mal genio, dice Proverbios 21:19. Dios es tan firme acerca de este versículo que lo repite. ¿Y lo está escuchando usted ahora? Más vale habitar un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera, una gota constante. Dios compara una gotera constante a la mujer contenciosa que eventualmente causa que una persona se vaya de casa. Porque no simplemente arregla la gotera el hombre, porque Dios dice que eso es imposible. Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano. Así que siendo sujeta. Muchas de sus condiciones pueden estar arraigadas en el hecho de que usted cree que el matrimonio es una sociedad. Esto es lo que yo creía y después descubrir que no era verdad. En lugar de eso, Dios ha puesto a la familia junto con el resto de la creación. En niveles de autoridad, nuestros esposos son nuestra autoridad. Esto es importante que lo entienda. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a su esposo en todo. Efesios 5:24. Amadas, es bueno recordar que en la sumisión aplicable hoy en día, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Eso lo dice en Hebreos 13:8. Pero en Mateo 5:18 Jesús dice, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Cristo es la cabeza de todos los hombres. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está sobre Jesús y mi esposo? Esté él salvo o no.
está sobre mí. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. En 1 Corintios 11:13. Así que eso nos hace reflexionar que no podemos ir en contra de muchas cosas. No podemos ir en contra de todo lo que creemos que es correcto en nosotros. No muchas veces tenemos la razón. Muchas veces tenemos que aplicarlo en lo que dice la palabra del Señor y tener una conducta respetuosa. Ahora que estamos seguras de que Dios está hablando a todas las esposas, ¿qué es lo que Él más manda? Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más con el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, eso lo dice en 1 Pedro 3 del 1 al 2. Estando sujetas, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es un cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. En Efesios 5, 22 al 24, esta escritura explica que nuestra relación con nuestros esposos debe ser la misma que la de Cristo con la iglesia. No es triste que muchas iglesias no se sometan a Cristo y a sus enseñanzas, justo como muchas mujeres no se someten a sus esposos. Mujeres santas, ¿dónde está la esperanza en la sumisión? Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban a Dios, cada una sumisa a su esposo. 1 Pedro 3:5, nuestra esperanza y confianza está en Dios. Tenemos que ser y creer y vivir en una situación de protector. Cuando nosotras las mujeres nos protegemos a nosotras mismas porque sentimos que podemos pelear nuestras propias batallas, estamos dando a entender que para qué necesitamos a nuestros esposos. ¿Fue usted la persona que le dijo al vencedor que se fuera o se deshizo de ese muchacho en la puerta? Probablemente con más gusto que su esposo hubiera tenido. Olvidó su esposo cómo respetarla porque usted siempre tomaba el mando. ¿Quién realmente llevaba los pantalones en su hogar? ¿Quién era en realidad más fuerte? Pregúntese eso. Si su esposo le dijo algo como tómalo con calma o tranquilízate, ¿qué le respondió usted? ¿Cuál fue su respuesta? Quizá le respondiste que se ocupara de sus propios asuntos o algo peor. Pero es asunto del esposo el proteger a su esposa y a sus hijos. Así que, ¿qué hizo su esposo cuando usted continuó tomando el mando o estando a cargo? Quitándole su lugar de sacerdote, de líder, de padre, de esposo. Primero se contuvo porque no quería otra pelea. Después se mudó de la casa de constante gotera. Después encontró otra mujer a quien darle su afecto. Si usted sigue siendo contenciosa aún después de todo esto, entonces cuando él ande cerca de su casa o le llame o le escriba un correo electrónico, él tendrá un recuerdo de por qué él se fue de casa y va a permanecer fuera o lejos. La raíz de la contienda es estimación propia. ¿Cómo llegaron muchas mujeres a ser contenciosas?
Nosotros como mujeres somos contenciosas porque nosotras que somos cristianas imitamos al mundo y el pensamiento del mundo. Los libros que leemos, los consejos que buscamos, las clases a los que asistimos, no reflejan la palabra de Dios, la cual es pura y sin dobleces. La mayoría de las mujeres cristianas están llenas de pensamientos de tanto que buscan y de tanto que leen. El veneno bañado en chocolate sigue siendo veneno. Mis hermanas en Cristo, el combinar muchas lecturas, muchos estudios es más peligroso cuando está bañada de cristianidad, porque no la comemos luego. Nos han lavado el cerebro para pensar que el amor propio o la estima propia son cosas buenas, pero no son otra cosa sino que orgullo. Ese fue el pecado que resultó como Satanás o como Lucifer se convirtió en Satanás. La mujer contenciosa y orgullosa, la mujer que lo sabe todo, es la mujer que discute y quiere que las cosas sean a su manera, porque ella piensa que está en lo correcto, y no solamente en el matrimonio, sino en sus opiniones de ministerio, en sus grupos de casa, con sus vecinas, y cuando está mal, su estimación propia necesita ser protegida. Y es donde vienen las malas contestaciones, es donde vienen las malas decisiones, es donde se corre a cometer errores. No hay nunca una palabra humilde o un lo siento, yo estaba equivocada. La palabra contenciosa ha estado condicionada a pesar que pedir una disculpa sería muy humilde. Nuestro orgullo resulta en justicia propia, lo que es la razón por la que muchas mujeres revelan sus pecados de sus esposos, porque ellas no pueden ver sus propias pecaminosidades. Por favor, vuelvas a leer acerca de la arrogancia espiritual en el segundo audio que está acá mismo en este canal de YouTube, El alfarero y el barro. Vuelva a leer sobre esa arrogancia espiritual que el Señor menciona en su palabra. Pero ¿cómo librarse de la contención y de la justicia propia? Si confesamos, ¿cómo podemos ver claramente vivir con una mujer contenciosa que se basa en su propia justicia? No es nada mejor que una pesadilla, no solo para los esposos, sino también para los hijos. Oremos y pidamos perdón a Dios. Busquemos su gracia para ayudarnos a ser mujeres amables y calladas, quienes son preciosas ante sus ojos, así como ante los ojos de nuestros esposos. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso dice en 1 de Juan 1:9. Confiese cuando su esposo venga a la casa del trabajo o venga a visitar, que le perdone por su contención y justicia propia. Si ya no tiene contacto con su esposo, busque la oportunidad para decírselo por teléfono o en persona. No lo llame. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Así lo dice la palabra de Dios en Santiago 5:16. Cuando esté confesando, no continúe y de un pequeño discurso, solo dígale brevemente que Dios le ha convencido que usted era escandalosa y discutidora, lo cual se debe a que es orgullosa y cree por su propia justicia. Dígale que con la ayuda del Señor está orando para cambiar la manera de cómo ha sido durante este tiempo. Dios va a ayudarle
a cambiar mediante la humildad. Muy a menudo ellos ven o escuchan acerca de los pecados de sus padres. Es importante que ellos vean que la separación o el divorcio no se debió solamente a la culpa de uno de los padres. Primero reconcíliese. Si no se siente dirigida a ir y hacer estas cosas, nunca regrese. Nunca regrese entonces a la iglesia con un corazón así. Por lo tanto, si está presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Eso es lo que nos invita en Mateo 5, 23, 24. Gracia a los humildes. También asegúrense de que usted es humilde. No sea tan orgullosa para decir así de fácil que es una mujer contenciosa. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5, 5 al 6. Aquí está la receta médica de Dios. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Éxodo 15, 23. Moisés arrojó un árbol en el agua, lo que fue una representación de la cruz del Calvario. Usted debe asimismo arrojar la cruz en el mar de su amargura. Cristo murió para liberarle de todo pecado, incluyendo sus discusiones, contenciones y orgullosas palabras, y su conducta centrada en usted misma. Dios dijo que si nos humillamos, buscamos su rostro y nos volvemos de nuestros malos caminos, Él nos sanará. En lugar de eso, nosotros seguimos el consejo de los malvados, tal como dicen en Salmo 1:1. Y somos hombre que confía en el hombre, Jeremías 17:5. Así que ahora sufrimos nuestras consecuencias. Sanidad superficial. Curan por encima la herida de mi pueblo, Jeremías 8:11. Curan por encima la herida de mi pueblo y lo desean. Paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Jeremías 6:14. En lugar de esto, mujeres del reino, debemos morir a nosotras mismas. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado, como dice en 2 de Corintios 5:15, Jesús debe ser nuestro ejemplo, siempre en todas las cosas de la manera que anduvo en esta tierra. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Humildad. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 9. Hoy quiero invitarte a que hagamos juntas un compromiso personal. El hacer a otros más importantes que a mí misma. Deshaciéndome de mis caminos contenciosos y orgullosos. Basada en lo que he aprendido de la palabra de Dios. Me comprometo a renovar mi mente y a ser un hacedor de la palabra, siendo humildes y deshaciéndome de mis caminos contenciosos. Sacudiré la paja, es decir, todo lo que ves, todo lo que escuchas y todo lo que lees, todas las páginas que sigues, todos los lugares que buscas en esos momentos de desesperación. Hay que sacarlo, hay que limpiarlo, hay que sacudirlo. Esa es la paja que tenemos en nuestros ojos.
Así que sacude la caja del trigo, la palabra de Dios, el trigo, la palabra de Dios, y vivirás de acuerdo con su palabra solamente. Así que, amadas, hoy vamos a ir a limpiar todo aquello que no nos pertenece. Hoy vamos a ir incluso a limpiar nuestro Facebook de todo lo que nosotros seguimos y que quizás te han confundido hasta el día de hoy en cómo restaurar, cómo sanar tu corazón, cómo liberar tu matrimonio. No hay mejor cosa que la palabra del Señor. Y sobre todo, escuchando, mis amadas, y leyendo testimonios donde reconocemos que hemos sido mujeres contenciosas y que quizás eso ha hecho que nuestro matrimonio termine y que la relación de nuestros hijos sea quebrantado. Orémosle al Señor para no ser así. Orémosle al Señor para que nos libere. Pero el primer paso es reconocerlo y caminar en humildad. Dios te bendiga, amada. Hasta mañana.